Se acerca cada vez más la elección judicial el 1 de junio. Prácticamente faltan 3 meses nada más. Y la verdad de las cosas es que la gente en la calle, usted pregunte, ni entienden bien de qué se trata esto, ni saben muy bien cómo van a votar y todo parece pues bastante caótico. Se multiplican las críticas, además, que si la participación será bajísima, que si los tiempos para votar en las casillas son muy elevados, que si no habrá suficientes casillas ni suficientes observadores, que si nadie está queriendo participar como funcionario en las casillas, que si se le dio un presupuesto limitado al INE, que si habrá una gran incertidumbre en el cómputo porque no va a funcionar el famoso programa de resultados electorales preliminares, en fin. La verdad es que pocos esperan que esto salga demasiado bien. Vamos a conversar ahora con el consejero del INE, Arturo Castillo, a quien le agradezco mucho estar en el octágono. Arturo, ¿cómo estás? Hernán, muchas gracias y gracias por la invitación. Todo bien, todo Arturo, en yo orden. entiendo que tu papel en el INE es aplicar la ley, que ustedes como consejeros no decidieron esta reforma, que quizás en su fuero interno piensen que no fue una muy buena idea. Sin embargo, pues al instituto se le va a cobrar el resultado, o bueno, se le va a cobrar una elección, la forma en que se dé una elección, que muchos ya anticipan que no va a salir muy bien. Hay quien dice que esa elección es una farsa. En fin, hasta ahora el INE ha tenido una reputación construida a lo largo de los años, bien merecida, y bueno, y una capacidad de conducir con seriedad los procesos electorales, dar certidumbre a la ciudadanía. Hoy, sin embargo, pareciera que se está jugando mucho de eso con esta elección. ¿Cómo te sientes tú, que has demostrado además ser un consejero serio, balanceado en tus puntos de vista, no estridente como nos tenían acostumbrados algunos consejeros del INE del pasado, pero ¿cómo te sientes tú, digamos, y tus compañeros de estar en una posición tan comprometedora para el INE como institución? Claro, pues a ver, mira, no puedo hablar por mis compañeros, pero sí con mucho gusto te platico sobre mi perspectiva sobre este punto. En efecto, estamos enfrentando la elección más grande y más compleja que se le haya encargado al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Federal Electoral en toda su historia, en la que además la estamos organizando con muy poco tiempo y con muy poco dinero. El reto es monumental, pero creo que en efecto hay que hacer una distinción importante. Uno, ¿en dónde están los tramos de responsabilidad? Como lo adelantabas al inicio de tu programa, pues a ver, nosotros no diseñamos la reforma constitucional, no diseñamos la reforma legal, pero se trata, y hay que decirlo con esta claridad, de una reforma constitucional válida y vigente que se tiene que aplicar. Ahora, a nosotros, como Instituto Nacional Electoral, nos corresponde hacer lo que sabemos hacer, organizar elecciones. Todos los acuerdos que hemos emitido y todos los actos que hemos llevado a cabo en estos últimos meses están encaminados justamente a entregar la mejor elección posible en las condiciones en las que estamos organizando la elección. De nuevo, la más compleja, sin Claro. tiempo, sin dinero y sin Ahora, referentes en ningún lado. Entonces, nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte para que esto salga lo mejor posible. Y nada más, déjame concluir con una idea que creo que es importante. A todo el país le conviene que esta elección salga bien. Estamos hablando de la renovación de uno de los tres poderes del Estado. ujú. Ahora, hay quien cree que esto es un intento simplemente de depurar al Poder Judicial y colocar a personas juzgadoras a modo, y que esto pues pone en peligro la mismísima separación de poderes. De alguna forma, el INE pues no estará convalidando esa tentativa. Pues mira, no sé si esa fue la razón o la motivación para hacer una reforma de esta naturaleza. Eso lo desconozco, creo que es una pregunta que tendrías que hacerle a las y los legisladores, ¿no? Por lo que respecta al Instituto Nacional Electoral, nosotros no podemos convalidar ninguna postura política porque nuestra función es organizar elecciones y nuestra función sigue siendo esa, en este Claro. caso, la del Poder Judicial.
Claro. Ahora, Arturo, todas las elecciones que ha organizado el INE tienen estándares muy altos. El programa de resultados electorales preliminares, pues es parte de esos estándares que le dan confiabilidad a los procesos electorales. ¿Cómo va a ser ahora tener una elección que pues no tiene todos esos elementos que han tenido las elecciones anteriores y que han sido los elementos que han permitido que el INE que genere confianza en la ciudadanía? Pues es parte de las consecuencias de organizar una elección en estas condiciones, justamente. Sin tiempo, sin dinero, lo que vamos a encontrar ahora es que en lugar de tener poco más de 170,000 casillas, como sucedió en la elección presidencial pasada, vamos a tener 84,000 casillas seccionales, como decidimos llamarles, ¿no? Es decir, el elector va a tener que desplazarse un poco más para poder votar, ¿no? Dos, también importante, pues también al tratarse de una elección tan compleja, el escrutinio y cómputo, es decir, la emisión de resultados para cada elección, va a ser más compleja que el que de cualquier elección a la que hayamos asistido antes. Esto nos va a impedir, junto con la falta de recursos, efectivamente tener un programa de resultados electorales preliminares. O sea, ¿Qué se vamos a hacer? necesitaría un sistema muy desarrollado para poder tener resultados, digamos, esa misma noche. ¿Te estoy entendiendo bien? Mira, son varias cosas. Necesitarías muchas más casillas, necesitarías muchos más funcionarios de casilla y necesitarías mucho, digamos, mucho más personal para procesar esta cantidad de boletas en mucho menos tiempo. Claro. Esto naturalmente requiere recursos, requiere tiempo y requiere simplificar, algo que tampoco es sencillo. Estamos hablando de una elección muy compleja, no solamente por la cantidad de cargos a renovar, 881 cargos. En la elección pasada, que fue, lo dijimos en aquel momento, la elección más grande de la historia, se renovaron 629, ahora son 881. En aquel caso fue solamente la presidencia de la República. En este caso, tienes 9 ministros de la Suprema Corte, 2 magistrados de la Sala Superior y 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, todos ellos de carácter nacional. Es de una complejidad inaudita, pero de nuevo creo que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos con las condiciones en las que estamos trabajando para que la elección salga lo mejor posible. Pues sí. Ahora, consejero, se creó una cosa llamada los distritos judiciales y entiendo que el INE preseleccionó un grupo de juzgadores que, digamos, que se van a votar en cada distrito. Se ha criticado, sin embargo, que hay maña en esa selección y uno de los críticos más vocales ha sido Roberto Gil. Él ha señalado que algunos de los jueces más importantes, donde se deciden, digamos, temas penales o de interés económico, de competencia económica, los mandaron a zonas controladas por Morena, como es el caso de Iztapalapa. ¿Esto es cierto? ¿Se discutió en el Consejo? ¿Hay algo de eso o se cuidó que no pasaran este tipo de cosas? Estás tocando un tema bien complicado, pero mira, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Primero, creo que es importante dejar claro a todos nuestros radioescuchas y las personas que verán el programa. El Instituto Nacional Electoral, cuando hace demarcaciones electorales, es decir, secciones electorales, distritos electorales, circunscripciones electorales, no toma en cuenta nunca y bajo ninguna circunstancia cuál es la preferencia política de las personas que habitan en esas circunscripciones. Nosotros somos ciegos a ese tema. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Cómo definirías tú una demarcación geográfica si sabes cuál es la preferencia de los electores que habitan en ella? ¿Concentras una preferencia en un lado y otra en otro o las divides? Cualquier decisión que tomas en este escenario es contrario al principio de imparcialidad. Entonces nosotros simplemente no lo vemos. Para nosotros es irrelevante cuál sea la preferencia electoral de las personas que habitan en cada demarcación electoral. ¿Pero es Segundo, verdad esto de que los jueces de competencia económica se van a elegir en Iztapalapa? voy a llegar a eso. Lo que hicimos fue lo siguiente. Lo que hicimos fue dividir 15 de las 32 entidades federativas, que más o menos corresponden a los circuitos judiciales, más o menos, en distritos. Los subdividimos en unidades demográficas más pequeñas. ¿Por qué?
ahorita llego a explicarte este tema de cómo distribuimos especialidades. ¿Por qué hicimos esta división? Y esto es bien importante. Porque la Constitución dice dos cosas. Dice que la elección para los jueces de distrito y para los magistrados de circuito se llevará a cabo en circuitos judiciales. Entiéndase, en entidades federativas, más o menos, ¿no? Pero resulta que los jueces de distrito y los magistrados de circuito están principalmente concentrados en 4 entidades federativas, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León y en Jalisco. Caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México tienes 168 jueces de distrito y magistrados de circuito. 168 de los cerca de 800 que se van a renovar. Es muchísimo. Ahora, imagínate una boleta con 168 cargos. ¿Cuántos candidatos vas a tener? Calcula alrededor de 1,500. Por otro lado, la Constitución te dice, pero cada elector puede elegir hasta 10 magistrados y hasta 10 jueces. Tienes otro problema. Yo recibo una boleta con 168 jueces y magistrados, pero solo puedo votar por 20. 10 jueces y 10 magistrados. La probabilidad de dejar una enorme cantidad de cargos sin integrar es gigantesca. ¿Cómo se pudo haber resuelto esto? De varias formas. Uno, que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura en su momento, en diciembre específicamente, hubiera hecho una redistribución de los jueces y de los magistrados a lo largo del territorio nacional. Si hubieras hecho, por ejemplo, una distribución homogénea, no hubiera sido razonable, pero digamos, ¿no? Hubieras podido elegir 12 jueces y 14 magistrados o al revés por cada entidad federativa y no nos hubiéramos encontrado con este problema que te digo. Pero no sucedió, nos quedamos con esta demarcación, pues bueno, ni modo, con esto hay que trabajar. Y hay que conciliar estas dos disposiciones por circuito, pero no más de 10 jueces y no más de 10 magistrados. Pero además hay que integrar al Poder Judicial. ¿Qué hicimos? Dividir aquellas entidades federativas en donde teníamos este problema en cachitos de terreno más pequeños para que en estos cachitos los electores se ajustaran al límite constitucional de hasta 10 jueces y 10 magistrados. Eso fue lo que hicimos. Ahora, la pregunta, ¿cómo distribuiste todo esto? Bueno, básicamente dijimos, necesitamos distribuir de manera homogénea entre todos los distritos las especialidades para que ninguna especialidad quede concentrada en uno solo de ellos. Vuelvo a la Ciudad de México. Tienes 16 juzgados de distrito en materia penal. En este caso, lo que hicimos fue subdividir la Ciudad de México en 11 distritos, en 11 cachitos. Entonces, estos 16 los distribuimos de manera pareja, te quedan 5, ¿qué haces con ellos? Los distribuyes según el peso poblacional de los distritos de la Ciudad de México. Es decir, le asigno de los 5 restantes, le asigno 1 al distrito que tiene más, el segundo al siguiente distrito, el tercero al siguiente distrito. Y así lo vas haciendo con todas las especialidades. Empezamos siempre por la penal porque esta era la más importante, tenerla distribuida de forma homogénea. Conforme fuimos asignando con este criterio poblacional los cargos a lo largo de los distritos o las especialidades a lo largo de los distritos, te das cuenta de que los distritos más poblados empiezan a llenar, es decir, llegan a su límite de número de jueces y de magistrados, y en este momento utilizamos la lógica inversa. Empezamos a distribuir las demás especialidades, pero desde los distritos con menos población. Es de alguna forma un proceso un poco aleatorio. Y así fue como terminó, y aquí lo voy a decir con esta claridad. Efectivamente, el tribunal, por ejemplo, administrativo especializado en competencia económica quedó asignado con esta lógica en el Distrito Judicial Electoral número 1 de la Ciudad de México, que efectivamente se encuentra en Iztapalapa, si no recuerdo mal, ahorita te lo confirmo. Pero esto fue no se hizo a propósito, pues, porque lo que se ha comentado es que de ahí vinieron algunos de los fallos, pues, adversos al gobierno de López Obrador. Recordamos el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro y casos similares.
y pero pues no son tiene nada temas que que le ver. interesan al gobierno. Entonces no hay quien pues ha dicho, es que esto se hizo a propósito, porque como ahí saben que van a ganar las estructuras de Morena, pues ahí vamos, pongamos ahí a los jueces que más nos interesan, ¿no? Déjame dar un argumento similar, pero para otro lado. Lo mismo podrías decir de prácticamente todos los juzgadores en el estado de Jalisco, en el estado de Querétaro, en el estado de Nuevo León, en el estado de San Luis Potosí. Nada más que estás hablando de otras fuerzas políticas. Claro. Entonces, nosotros no vemos preferencia electoral. Consejero, pues muchas gracias por esta conversación. Yo espero que podamos hablar nuevamente para hablar más en detalle de cómo va a ser esta elección y lo que tiene que saber hacer el ciudadano el día que va a votar. Pero si te parece, lo hacemos más adelante que ya esté más cerca a la fecha. Claro que sí, Hernán, con muchísimo gusto. Gracias, Arturo Castillo. Gracias por estar en el octavo.